Dice la palabra del Señor, libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, está hablando en plural, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Amén. Bien, yo les pedí el día viernes que estuvieran leyendo el capítulo número 2 del libro de Daniel, porque lo que vamos a hablar de repente, si leímos, estamos conectados con la lectura y sabemos por dónde vamos. Y le dije también que era bueno que leyeran el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 13 de Apocalipsis, porque es la misma profecía, es lo mismo, solo que la revelación de Dios es progresiva y Dios va revelando una parte, luego va revelando y revelando hasta que se complementa todo lo que Él quiere dar a conocer. Bien, amados, la palabra del Señor nos enseña que el reino Nabucodonosor conquistó a Israel, muy especialmente a Jerusalén. Y como era costumbre de los reyes en ese tiempo, cuando llegaban a otras naciones y invadían o conquistaban, los reyes por lo general siempre saqueaban al pueblo o la nación. Se llevaban los utensilios de oro, de plata, todo lo que fuera precioso y útil para ellos. Y ellos lo colocaban en lo que son sus despensas personales o las despensas del tesoro nacional de su nación. Aparte de eso, no solamente se llevaba todo lo que era riqueza, sino que se llevaban también cautivos o personas como esclavos. Para ellos era como el trofeo con la cual ellos salían de su nación a otra nación poderosa y regresaban a su nación con los trofeos de la conquista que ellos habían hecho. Así que se llevaban a las personas, mujeres, niños, jóvenes, en fin, como cautivos o esclavos. Ahora, dentro de todos estos cautivos que se llevaron, iba Daniel. Daniel no era cualquier persona. Yo quisiera que un poquito usted se vaya metiendo y vea cierto lo que pasó, pero usted lo vaya trayendo a la actualidad también. No sé si me doy a entender. Él no solamente fue, sino que fue una gran cantidad de jóvenes, porque la orden del rey Nabucodonosor era que llegaran y escogieran jóvenes, muy especialmente príncipes del linaje real. No eran cualquier persona, príncipes del linaje real. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Amén. No voy a divagar mucho porque me iría demasiado y luego no terminaría. Pero el Señor aquí está marcando un principio. Nosotros somos un linaje real y somos príncipes porque tenemos un rey de reyes y señor de señores. Ahora, estos príncipes o reyes o personas que fueron llevados, el rey pidió que tuvieran algunas cualidades. Quiero aplicar algo aquí. El ser cristiano no es un título y no es un nombre por tenerlo. El ser cristiano significa que en mí debe haber cualidades que respalden y testifiquen y hablen de lo que yo soy. Es decir, que muchas veces dejaremos de hablar con nuestra boca para que sea nuestra vida la que hable. Y creo que si nuestra vida habla, suena más fuerte que lo que decimos con nuestra boca. Amén. Así que tenían que tener algunas cualidades. Dice que tenían que ser jóvenes sin tacha alguna. Lo que hoy
la palabra nos dice que debemos ser irreprensibles. Allá era sin tacha alguna, pero para nosotros debemos ser irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Significa que nadie puede señalarte porque no haya falta en ti. Eso es ser irreprensible. Amén. Así que tenían que ser sin tacha. Dice la palabra que tenían que ser jóvenes también entendidos en toda sabiduría. Muchos buscan el conocimiento, la inteligencia, pero ¿qué es de la sabiduría? Así que buscaban entre los muchachos entendidos que en sabiduría y que fueran sabios en toda ciencia y que fueran preparados en todo lo que fueran las letras y el conocimiento de ese entonces, y que fueran, como se dice, dignos o idóneos de estar en el palacio del rey. ¿No le habla a usted esto? Amén, amados. Si nosotros simplemente miramos el cielo allá y nos proyectamos simplemente en la tierra, puede que el hecho de que desviemos nuestros ojos del cielo, las cosas que están en la tierra cobren mucho más importancia para nosotros. Si yo sé que soy príncipe y yo sé que Dios me provee a mí de sabiduría, de ciencia, inteligencia, con el propósito de que yo sea idóneo de estar en el palacio real, no hecho por los hombres, sino el palacio real del Dios vivo y verdadero. Eso significa que yo debo caminar sobre esta tierra cuidando lo que soy. A su nombre, amados. Amén. Porque yo sé que algún día voy a entrar al palacio real. Y yo no puedo descuidarme, porque así como fue invadida de repente, asimismo el Rey de Reyes puede aparecer. Quizás sea en un minuto, quizás sea en los próximos segundos. El micrófono se cayó y yo desaparecí. Amén. Se quedaron los carros con las llaves. ¿A mí qué me importa? Amén. Así que la palabra del Señor da a conocer todo lo que el rey pedía. Así que Daniel entonces fue escogido también para ser uno de los que estuvieran dentro del palacio del rey, junto con otros jóvenes como Ananías, Misael y Azarías, que le pusieron Sadrat, Mesat y Abednego, y a Daniel le pusieron Beltasar. Le cambiaron los nombres por nombre de dioses paganos, para que olvidaran todo lo que se les sembró, es decir, quitarle su identidad como hijos de Dios. Amén. Por eso le cambiaron los nombres. Y ellos estaban sirviendo dentro de lo que es el palacio del rey. Y en el palacio del rey, como era costumbre en esos tiempos, habían caldeos, magos, astrólogos y encantadores. Esto no es bueno, porque esto es algo que funciona en la tierra y funciona con poderes malignos. Pero Daniel, por la sabiduría que tenía, la revelación que él tenía, él fue incluido dentro de este grupo. Qué bueno es saber nuestra identidad, porque cuando quieran confundirnos con los otros, nosotros sabemos quiénes somos. Amén. Así que llamaron a todos, el reino se compuso en esta forma,
Eran las personas que atendían los problemas, las situaciones difíciles dentro del reino. Lo que el rey no sabía, pues lo consultaba a ellos. Y sucede que una noche el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Un sueño como usted lo tiene, como yo lo tengo. Nosotros soñamos. Hay veces que yo no sueño, hay veces que sueño y hay veces que yo no sueño nada. Yo no sé a cuánto le pasan, pero a veces uno no sueña, pero a veces uno sueña. El rey tuvo un sueño. Él se despertó, sabía que había soñado, pero lo que soñó se le olvidó. Y por más que buscaba qué fue lo que yo soñé, no encontraba razón de cómo traer el sueño nuevamente al consciente de él. Así que él llamó a todos los encantadores, caldeos, adivinos, astrólogos y les pidió que le revelaran el sueño. Ellos se reunieron y dijeron: bueno, rey que para siempre vive, di a tus siervos el sueño y tus siervos te dirán a ti la interpretación. Y el rey se le queda viendo y le dice: pues precisamente por eso los he llamado, porque el asunto se me olvidó. Y si ustedes no me dicen lo que yo soñé, voy a convertir la cabeza de ustedes en un muladar. Y ellos dijeron: rey, tú lo que quieres es matarnos. Dinos a nosotros el sueño y nosotros te diremos a ti la interpretación. Y le dije: si ustedes no me dan a conocer el sueño y la interpretación, a todos los mato. Porque si ustedes son verdaderos encantadores, adivinos y astrólogos, ustedes tienen que saberlo. Y ellos dijeron: nadie sobre esta tierra, nadie puede darte a conocer lo que tú estás pidiendo, porque esto es algo que solamente tiene que ver con dioses de la tierra. Dioses de la tierra. Cuando aparece la palabra dioses en pequeño en la Biblia, no está hablando de imágenes, está hablando de demonios. Por eso también usted encuentra que hablan de dioses de los montes. No está hablando de estrategias, está hablando de demonios. Y dice de la tierra. Así que dieron orden que los mataran a todos. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo es posible que un hombre como Nabucodonosor, un inconverso, un incrédulo, una persona que no conoce a Dios, tuviera un sueño divino? Eso nos dice a nosotros que si a Dios le place tratar con alguien que aún no le conoce, pues Dios se le revela. Dios trata con esa persona. Trata con nosotros como hijos suyos. Pero yo he conocido mucha gente que no va a la iglesia. Gente que hace cosas que no son buenas delante de Dios. Y ellos han tenido sueños que ni yo lo he tenido hasta esta altura. Y Dios le ha hablado a través de los sueños a ellos. Ahora, Nabucodonosor sabía que este sueño no era el producto de haber comido tanto. Y él sabía que había algo en lo que se había dado en la vida de él. Sabía que este sueño no era normal, no era natural, era un sueño que tenía que venir de Dios. Es cuando usted sueña y yo sueño. Hay veces soñamos y no le paramos bola, pero hay sueños que nos inquietan. Porque esos sueños, cuando amanecemos, deja una impresión en nuestro espíritu. Y el mismo espíritu que deposita el sueño en nuestro espíritu nos hace saber
que hay un mensaje divino por parte de Dios para nosotros, a través del cual Él quiere advertirnos de peligros, a través del cual quiere confirmarnos algo o quiere darnos dirección. El problema está en que usted y yo a veces soñamos y Dios nos da sueño divino porque nos ama y quiere advertirnos a muchas cosas que nosotros no sabemos, porque recuerden, el presente es nuestro, el futuro le pertenece a Dios. Nosotros no hemos vivido el futuro y ya Dios lo conoce hasta el final, porque Él está en el eterno presente. Pero cuando usted y yo recibimos un sueño, muchas veces ni oramos por eso, ni buscamos de parte de Dios una interpretación divina de parte de Dios. Y muchas veces muchos de los que sueñan, buscan la interpretación en los lugares incorrectos. Nabucodonosor corrió a los hechiceros. No buscó el lugar correcto de la interpretación divina que Dios le estaba dando a él. Eso nos enseña que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida y con nuestros asuntos personales, íntimos, porque a veces corremos a las fuentes equivocadas y despreciamos a la fuente que Dios ha dejado para tal provecho. Amén. Así que, como el sueño era divino, no se podía interpretar de otra forma, sino en forma divina. Amén. ¿Qué dice Corintios? 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, 14, 15. No sé si me lo buscan rapidito allá, multimedia. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, 14, 15 y 6. Bien, ya apareció. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ya hasta el 15. Pongan el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y allí va diciendo que recibimos el espíritu de Dios para acomodar lo espiritual de Dios a lo espiritual nuestro. Entonces, un sueño divino no puede ser interpretado por cualquier persona o de cualquier manera, sino que tiene que ser interpretado por aquellos que viven en el espíritu de Dios. Y anterior a este versículo dice que usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Así que Daniel era un joven, diríamos, lleno del Espíritu Santo. Fluía en el poder del Espíritu Santo. Y Dios lo dotó a él de tanta sabiduría en el entendimiento de sueños y de visiones. Amén. Sueños y visiones. Esto no es algo que usted dice, bueno, a mí me parece que lo que tú... Esto no se trata de decir a mí me parece. Esto se trata de decir por el Espíritu, así te muestra el Señor. Esto y esto. Amén. Esto se trata de buscar la fuente correcta. Y cuando uno está dando la declaración, la persona que está recibiendo, inmediatamente cuando está recibiendo, dentro de él el Espíritu Santo le está hablando, diciéndole todo lo que en misterio se le está declarando. Amén. Lo único que a veces nosotros no valoramos las cosas que pasan. Soñamos con nuestros hijos. Soñamos situaciones, pero no oramos. Todo se lo dejamos a Dios.
Y decimos, bueno, dice la palabra de Dios, crees tú y tu casa serán salvos. ¿De verdad que creen que esto es así tan sencillito? Si tú no le hablas a tus hijos, si tú no le enseñas a tus hijos, si tú no estorbas a tus hijos, esta promesa no es para ti. Amén, amados. ¿Por qué creen ustedes que hay mucha gente resentida con Dios y le echan la culpa a Dios de lo que pasó? Y cuando van a Dios, Dios le confronta con el Espíritu Santo y le dije, recuerda que yo te di un sueño y tú no hiciste nada, te lo echaste a las espaldas, no valoraste la forma como yo me estaba comunicando contigo. Amén. Así que este hombre tuvo un sueño y mandó a matar a todos los encantadores, astrólogos, adivinos, caldeos de ese tiempo. Y como Daniel y sus 3 compañeros formaban parte de este grupo dentro del palacio real, ellos también tenían que perecer. Cuando llegaron a buscarlo las tropas, y Daniel se entera que lo van a llevar a un lugar y dice, ¿y por qué? Porque el rey tuvo un sueño y nadie se lo puede interpretar. Yo me imagino que él dijo, ¿qué pasó con los astrólogos divinos? Lo que pasa es que al rey se le olvidó el sueño y él quiere que le den a conocer el sueño y se lo interpreten. Así que Daniel le dice, díganle al rey. Él entró a la presencia del rey y le pidió un tiempo. Un tiempo. Pero fue un tiempo de aprovechamiento. Y ese tiempo de aprovechamiento se convirtió en un tiempo de transformación para él. Él no perdía el tiempo como nosotros. Amén, amados. Lo que pasa es que nosotros perdemos mucho el tiempo, demasiado. Y nos hemos olvidado que cuando Dios creó toda su creación, Dios la estableció o la sujetó a diseños, a leyes y a tiempo. Si usted lee Apocalipsis capítulo 19, versículo por ahí del 4 o 5 por allí, usted encontrará que Dios estableció un día, la hora, el mes y el año exacto donde Él va a desatar la sexta trompeta. Y morirá la tercera parte de los hombres del mundo. Día, hora, mes y año. ¿Por qué ustedes están vivos? ¿Por qué no se fueron con la pandemia? ¿Por qué? Porque Dios no ha establecido, no era ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. Eso me dice a mí que si estoy vivo, el propósito de Dios en mí todavía no se ha cumplido. Y si no se ha cumplido, quizás no es porque Dios no lo haya querido hacer, sino porque usted y yo no buscamos saber cuál es tu propósito en mí. Digan algo. Digan algo. Porque a veces vivimos la vida cristiana, trazamos una línea de vida y miramos para atrás y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Qué hermoso es mirar para atrás y saber que invertiste tu juventud, invertiste tu adolescencia, tu niñez o la adultez o en el tiempo que Dios te haya llamado a ti. Amén. Así que Dios trabaja en esa forma. Y este rey le concedió a Daniel, está bien, te doy el tiempo. Él aprovechó el tiempo. Él se lo comentó a sus amigos, hermanos espirituales, porque dentro de las iglesias existen 2 tipos de creyentes: el creyente espiritual y el creyente carnal. Él acudió a lo espiritual. Ahora, si yo estoy
me siento que yo soy carnal. Debo permanecer siempre así. La idea es que eso se convierta en un reto y un desafío para entonces yo ser espiritual. Amén. No vivir diciendo, no, lo que pasa es que yo soy así, lo que pasa es que yo soy serio, lo que pasa, por favor, dejémonos de tonterías. ¿Dónde está la obra de Cristo? ¿Dónde está el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente que dice, no, lo que pasa es que yo soy así? No, no hay excusa delante de Dios. No la hay, créanme, no la hay. Así que él consultó y le dijo, oren. Y usted sabe que si la cabeza de uno está en juego, con más fuerza e intensidad, uno va a orar. Así que Daniel sabía que Dios le había dado espíritu de sabiduría en toda ciencia, en toda visión y en todo sueño. Él hizo uso de lo que Dios le había depositado a él a través del Espíritu Santo. Hermanos, yo conozco hermanos y hermanas que tienen algo que Dios no me ha dado a mí. Yo veo cómo Dios lo utiliza. Después arreglamos esa baldosa. Cómo Dios lo utiliza a través de visiones, a través de sueños, de Dios. Yo no niego que Dios lo use. No se duda que Dios lo usa porque Dios confirma lo que está haciendo a través de ello. Pero, tienen de Dios y no han sabido aprovechar lo que Dios le ha dado. Son impuntuales. No valoran el reunirse en el templo. Y tienen algo de Dios que no es de su uso personal, es para depositar en la iglesia. Amén. Conozco intercesores que tienen llamados, visiones de Dios, pero cuando tú los buscas dentro de la iglesia, ¿dónde chorizo están? Vida social, descanso. Nadie niega eso, pero lo peligroso es cuando se hace una costumbre y un hábito. ¿Y cómo podríamos decirle? ¿Cómo golpea el hecho de ver a alguien que Dios usa? No lo ves ni lunes, ni martes, ni domingo, no lo ves casi en toda una semana. Se apareció un domingo y dice el Señor, o Dios me mostró. Y los que están sentados no dicen nada, pero dicen, puchica, ni lo veo. Y yo que vengo, no falto ni un culto. Me doy a entender. ¿Qué a veces nos hemos creído nosotros? ¿Qué nos hemos creído que somos nosotros? La última maravilla del desierto. Tienes algo de Dios, úsalo. Úsalo en la forma correcta y valora lo que Dios te ha dado a ti. Y úsalo en el lugar correcto, en el lugar donde Dios quiere bendecir, donde Dios quiere edificar, donde Dios quiere guiar, que es en medio de su pueblo. Yo sé que a usted no le ha gustado esto y quizás me gane la enemistad de algunos, pero no me importa con tal de tener la amistad de Dios. Es el que al final me dice, sube acá. Y cuando subo allá no me acuerdo a quienes les gustó y a quienes no les gustó. Allá todo es gozo, todo es paz, todo es alegría y yo no me voy a acordar de nadie. Pero el que se queda puede decir, chuleta. El flaco me lo dijo. Ese flaco me lo dijo ese domingo. Pero bueno, yo no le creí. Primero por flaco. Mejor ni sigo. Así que le pidió que le diera tiempo para pedir lo que era la interpretación. Ahora,
Voy a saltar, ¿no? Estoy saltando, dije que iba a hacerlo en forma narrativa para adelantar. Sí, ahí está el reloj, queda 10 para las 12. Él sabía que Dios se comunica, los sueños son un medio de comunicación divina. A veces queremos oír la voz audible. Luigi, Luigi. Si nos asustamos con una sombra, imagínate una voz. Y la voz de Dios, que es como trompeta, como estruendo de muchas aguas. Esa voz causa algo. Y el mismo Juan dijo, yo caí como muerto. Caí como muerto. Por eso no podemos decir que no, yo vi a Dios. Hay mucha gente que dice que ha visto a Dios. Yo tengo un signo de interrogación en cuanto a eso. Porque en primer lugar, el ver a Dios causa una transformación en la vida de uno. Si yo digo que tuve una visión divina, si yo digo que Dios me habló, que yo vi a Dios y yo no cambio, ese no fue Dios. Porque Dios, cuando se manifiesta, te hace sentir lo impuro y lo indigno que eres en comparación a lo que Él es, que produce un cambio y una transformación en tu vida que no te dura días, sino que es para siempre. No vuelves a recoger lo que soltaste, porque fuiste cambiado y transformado por el poder de la visión del Dios que te ama. Amén. Por eso yo digo, estar en la presencia de Dios en oración es un tiempo de transformación a tu vida. Si usted no lo sabe, quizá usted nunca le saque provecho a ese tiempo que usted se presenta ante Dios. Pero cuando, como enseñaba nuestro hermano Luis, cuando usted empieza a analizar, a pensar y analizar, usted se va a dar cuenta de cómo malgastamos nuestra vida cristiana. Cómo la malgastamos. Así que él sabía que es un medio de comunicación y que Dios quería dar revelación acerca no del presente solamente, sino del futuro. Ahora usted dirá, y bueno, ¿y qué papel juego yo en esto que vio Daniel? ¿Qué papel juego yo y por qué? Pues antes de seguir quiero decirle que la iglesia del Señor, usted como cristiano, yo como servidor de ustedes y de Dios, todavía estamos viviendo en el tiempo de esta profecía. Agárrese, agárrese. Estamos viviendo en el tiempo de esa profecía. Léase la profecía de la semana 70. Y quizás con lo que yo estoy enseñando, usted va a ir a YouTube, a lo que sea, y usted va a encontrar cosas distintas. Pero mi trabajo es entregarle la verdad de Dios. Amén. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino, el Señor Jesús estaba viviendo en el cumplimiento de esta profecía. Así que de mucho interés para nosotros. Oh Rey, le dice Daniel. Yo me imagino que él estaba allí y el Espíritu Santo llegó, porque Pedro dice el Espíritu de Dios que habitaba en ellos. ¿En quién? En los profetas. Habitaba en ellos. Así que el Señor llegó y le empezó a explicar. El rey tuvo este sueño. Ahí es donde nos damos cuenta que Dios es Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Si conoció el sueño que se le olvidó al mismo que lo tuvo, ¿no conoce Dios nuestros pensamientos? ¿No conoce Dios nuestros sentimientos? ¿No ha visto Dios todas nuestras obras cuando nadie nos está viendo? De Él no nos podemos esconder. Lo siento, con Dios no hay juega vivo.
Él todo lo sabe. Sabe el porqué de nuestras acciones, el porqué de nuestras decisiones, el porqué de nuestras circunstancias. Dios lo sabe absolutamente todo. El problema es que nosotros los creyentes estamos habituados a crear nuestra propia circunstancia para justificar nuestras acciones. Amén. Ese es el problema. Pero ustedes me engañan a mí, yo los puedo engañar a ustedes, y ustedes se quedan creyendo lo que les dije y empiezan a orar. Pero Dios dice: eres un grandísimo mentiroso. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos, porque tienen que ser gente idónea para habitar en el palacio real del rey. Ay, 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 qué lindo es esto, ¿verdad? Que cuando, yo me imagino a veces, que cuando uno llega allá, uno siente el aroma dentro de todo esa creación que Él hizo. Uno siente ese aroma y uno descubre que es el perfume grato de la unción del Espíritu que llena todo el reino de Dios. Qué precioso. El Pierre Cardin que uso, quizás el Ted Lapidus, el Náutica, el Hugo Boss, no se compara al aroma del Rey. Amén. Yo no uso cualquier perfumito, ¿oyeron? Es lo único en la cual yo gasto y no me duele. Y en esta un comercial. Y he aprendido a escoger mis perfumes según mi personalidad. Y eso es lo malo. Estoy metiendo un comercial que muchos se paca y cuando pasa la hora, así me oye. Ese tipo, otro pasa que oye, hasta que me amarrió. Ese perfume tiene más alcohol que esencia. ¿Dónde estaba? Así que el Señor le revela a Daniel, le da a conocer y lo llama Rey que para siempre vive. Y ahí empieza el rey, Daniel, a darle: tú tuviste un sueño. Vamos a buscarlo. Voy a ver si lo encuentro aquí rapidito. Versículo 28. Quiero leérselos, o si lo ponen, yo lo leo. 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Se están dando cuenta que es algo que es para el futuro? He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y en lo que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros de los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahí viene el sueño. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus músculos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas tú mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como
las eras del verano y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué le estaba diciendo Daniel? Rey, tú vistes el futuro. Él murió y quizás no vio todo, pero esto estaba refiriéndose a algo que iba a acontecer durante tiempo y tiempo hasta nuestros tiempos. Él le dice la interpretación: la cabeza de oro eres tú, Babilonia, la gran Babilonia, el imperio temido. Y le dice: este eres tú. Pero luego viene debajo de la cabeza de oro que esa imagen tiene los brazos y el pecho de plata. Se estaba refiriendo a otro imperio que iba a conquistar ese imperio, y se estaba refiriendo específicamente al imperio medo-persa. Usted lo puede encontrar en Daniel capítulo 8, donde nos habla de los becerros, uno con 2 cuernos y uno con un solo cuerno que destruía los dos. Ahí se le amplía totalmente. Le habló diciendo: el vientre y los muslos son de cobre, las piernas son de hierro, pero los pies abajo es hierro mezclado con barro. No se pueden mezclar. Y son 10. El primer reino, Babilonia, quedó en el pasado. El imperio medo-persa quedó en el pasado. El imperio griego, dirigido por Alejandro Magno, quedó en el pasado. Y un reino iba conquistando otro reino, y un reino iba conquistando otro reino. Y el reino que conquistó al imperio griego de Alejandro Magno fue el imperio romano. Murió ese imperio hasta el día de hoy. Estamos en la profecía que Daniel vio. En ese tiempo, la Roma imperial, compuesta por los césares, persiguieron cristianos porque no adoraban a los césares. Pero luego se levantó la Roma papal, y aquí de repente donde algunos se pueden sentir malitos, la Roma papal, que mató y destruyó más creyentes que cualquier otro dictador en el mundo entero. Y ahí se nos habla, en esa visión, de un reino de hierro que iba a sufrir una transformación. ¿Y por qué 2? Porque ese imperio romano se dividió en 2 partes. Por eso habla de 2: Constantinopla y Alejandría. Y ese imperio va a resurgir nuevamente. Así que cuando Daniel le está hablando, por la interpretación, nos está diciendo a nosotros que lo que él estaba dando a conocer pertenecía al futuro. Y la visión tenía que ver con todos estos reinos en la historia, pero en un estado de sucesión. Desde Babilonia hasta el establecimiento del reino de Dios en toda la tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Jesús es la piedra que vio Nabucodonosor. La piedra que fue cortada y destruyó la gran imagen. Ahora yo le pregunto,
¿Dónde está Nabucodonosor? ¿Dónde está Ciro? ¿Dónde está Darío? ¿Dónde está Alejandro Magno? ¿Dónde están todos los césares de estos imperios y de estos reinos que se creyeron los dueños del mundo? ¿Dónde están? Todos están muertos. Pero el reino que se va a establecer sobre toda la tierra, el rey de ese reino, cierto, vino, murió, fue sepultado, pero también resucitado por el poder de Dios, fue sentado a la diestra de la majestad del Dios Todopoderoso y ha de venir por segunda vez a establecer su reino de paz y de gloria sobre todas las naciones. Y todas las naciones se guiarán por sus palabras, por sus leyes y por sus grandes mandamientos. Nuestro Rey de reyes y Señor de señores, cierto, estuvo muerto, resucitó, pero he aquí que vive para siempre y viene por segunda vez. Viene nuestro Rey y va a establecer su reino sobre esta tierra. Él vendrá, y aquí no es un punto de ponerme en contradicción con nadie, porque yo he aprendido que la palabra de Dios no es para dime que te digo, y he aprendido que en esta vida la verdad se defiende con sabiduría, y no propia, sino de Dios. Amén. Y algunos dicen, no, la iglesia atraviesa por la gran tribulación. Otros se mofan diciendo, sigan esperando un rato. Y ahí surgen los pre-amenialistas, los menialistas y los post-amenialistas. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. ¿Saben qué? Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo lo creo. Y Él está hablando de un reino que se ha de establecer sobre toda la tierra. Y a través de los elementos está dando las características de eso reino. Y está hablando de un rey que va a establecer el último imperio sobre esta tierra. Y ese imperio nunca jamás tendrá fin. Amén. Así que cuando yo miro la historia de ese rey, cierto, vino humilde, siendo el dueño de todo. Según la Escritura, fue envuelto en pañales, pero hoy en día tiene vestiduras reales. Qué maravilloso. Cierto, le colocaron una corona de espinas, pero hoy en día tiene una de oro. Fue puesto en una tumba, pero hoy en día está sentado en un trono alto, sublime y glorioso. Cierto, entró a Jerusalén montado en un pollino, pero Apocalipsis 19 dice, he aquí viene montado en un caballo blanco, y su nombre es Fiel y Verdadero, y con una ropa teñida en sangre, que es la sangre de todos los justos que le han creído y servido. Y no viene solo, sino que dice que viene con legión, viene con su ejército celestial. Si un solo ángel puede destruir más de 180,000 hombres, imagínese toda la legión de los ejércitos celestiales que vendrán cabalgando en caballos blancos, pero siendo guiados por el Rey de reyes y Señor de señores. Y Apocalipsis dice que usted y yo también vendremos con ellos, los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Todos vendremos, porque dice Apocalipsis que Él nos hizo para Dios reyes y sacerdotes, y moraremos en la tierra para siempre. Para siempre. Y para morar dentro de una tierra para siempre, esa tierra tiene que ser transformada, tiene que ser santificada. No puede haber el pecado, no puede haber la maldad. Solo la santidad ha de gobernar toda la tierra y la vida de los que en ellos habitan. Ese es el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué hacemos con Satanás? Bueno, veremos esto un próximo domingo.
a esta misma hora y en este mismo lugar. Porque ahí habla de que la última, hermanos, este último imperio, si usted lee Apocalipsis, se encuentra este imperio resurgiendo. Aquí sí quiero que me ayuden los que están grabando, porque quiero decir algo. Cuando Francisco vivía, yo escuché por televisión que él dijo: es tiempo de que el mundo entero esté gobernado por una sola creencia y un solo líder mundial. El arzobispo Ulloa, lo oí por televisión. Yo veo televisión, pero yo no veo para enterarme de nada de bochinches. Yo trato de conectar la realidad de lo que estamos viviendo en comparación a la palabra de Dios. Y él dijo lo mismo: ya es tiempo que el mundo tenga un solo líder religioso y un solo líder político. Y la Biblia te habla que Juan vio una gran bestia que salía del mar. ¿Qué significa el mar? Muchedumbre, en simbología, muchedumbre. Y dice que había otra que salía de la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que ha de tener gobierno, autoridad, supremacía sobre todos los habitantes de la tierra. Roma la antigua se está organizando para resurgir de entre las cenizas, sin que usted y yo nos estemos dando cuenta. Yo sé que hay gente que se sienten ofendida, quizás porque estuvieron arraigados a creencias en el pasado, pero yo quiero decirles algo con toda verdad. Usted no puede recibir lo nuevo de Dios si sigue persistiendo en lo viejo. Tiene que soltar las cosas viejas, las creencias viejas en las cuales nos levantaron y nos educaron y nos hicieron creer que si no cumplíamos estábamos en problemas con Dios. Yo quiero hablarles sobre lo que es ecumenismo, como este monstruo poco a poco está acaparando. Yo he visto por YouTube líderes evangélicos reuniéndose en el sitio donde asesinaron al apóstol Pedro, donde lo ultimaron y lo mataron, donde derramaron su sangre, estrechando y besando las manos de aquellos que quieren gobernar todo el mundo. Por eso esa visión no quedó allá. Nosotros estamos viviendo en esa visión en el día de hoy. Ese rey va a venir, créame, Jesús va a venir. Algunos no creen en el rapto, y yo lo he escuchado por YouTube, ahí cómo hablan, y a veces yo me digo, cómo Dios ha trastornado la sabiduría de los hombres. Porque si ellos me dicen a mí, Cristo no viene en forma invisible, su venida será en forma visible. Yo sé lo que dice Zacarías capítulo 12 y capítulo 14, donde dice que mirarán a Él, a quien traspasaron, y harán lamentaciones y lamentos delante de Él, y le dirán al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y Él le responderá: estas heridas fueron hechas en casa de mis amigos. Y ahí sigue diciendo la palabra, la forma visible en la cual viene para todo el mundo. Mire dónde tuvo la visión y sobre dónde se pondrán los pies de nuestro Señor Jesucristo, sobre el lugar que lo acogió en todos sus momentos de oración y de martirio, el monte de los olivos. Nuestro Señor Jesucristo viene. Y yo le digo a aquellos que no creen: ¿cómo me explican entonces
¿Cómo llegamos a una conclusión de una primera resurrección y de una segunda resurrección? Solamente en eso no hay una forma de explicar. Porque si Cristo viene por la iglesia en forma de rapto, quiere decir que hay una primera resurrección según Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Seremos arrebatados, seremos llevados, seremos ascendidos, seremos transformados y llevados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero en Zacarías te habla de una venida, igual que Apocalipsis capítulo 19, donde Él viene por segunda vez, pero en forma visible, para establecer su reino de paz. Léase el capítulo 11 de Isaías, donde Él habla que nada dañará en su santo monte, que los hombres subirán a adorar en Jerusalén, a reverenciar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que el león y el buey comerán paja, que el niño jugará en la cueva de la serpiente, de la aspid, que un niño pastoreará a los leones, a la fiera. Está hablando de paz, está hablando del establecimiento del último reino que permanecerá para siempre. Amén. Así que Él va a destruir todo lo que ahora está. Léase Pedro capítulo 2, cuando habla de los elementos ardiendo y de una gran estrella llamada Genjo, que ha de contaminar toda la fuente de las aguas. No lo dice, pero a mí me gusta mucho indagar, y yo empecé a buscar cuál en toda la tierra es el lugar de la mayor afluencia del agua. ¿Sabe dónde descubrí? El Himalaya. El Himalaya. Ahí desciende las mayores cantidades de agua, atraviesa India, Pakistán, China. ¿Por qué se están peleando ellos? Por este recurso que va a escasear. Eso que está pasando en el interior, eso es solamente un aviso de lo que va a pasar en el futuro. Amados, esto es real. El Señor Jesús, para establecer su reino, va a atar a Satanás por 1000 años. 1000 años. Antes de eso, 3 años y medio de paz. Por eso es que hay que estar tanto lo que está pasando en Israel, Turquía, Líbano, Siria, Yemen, porque de allá se va a levantar un tratado de paz. Israel va a caer y va a morder el suelo. Las naciones que lo apoyan, como Estados Unidos, se van a retirar y lo van a dejar solo. Y luego, después de 3 años y medio de paz, vendrán 3 años y medio de tribulación. Jesús dijo: cual nunca ha habido sobre